Entre 4 y 6 millones de personas precisan cuidados en nuestro país. Son en su gran mayoría ciudadanos de edad avanzada, pero también personas con discapacidad, menores tutelados o personas sin hogar. Según el INE, vivimos en un país que avanza progresivamente a ser cada vez más envejecido, donde los mayores de 65 años serán el 30% de la población en 2047 y los mayores de 80 años, atentos a esta cifra, llegarán a ser casi el 27% de la población en el año 2065. Este 29 de octubre se celebra el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, una fecha en la que se subraya la importancia del trabajo de los cuidados, tanto remunerado como no remunerado, en la construcción de sociedades más justas y sostenibles. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gobierno y comunidades autónomas tienen que remar juntos para que el derecho a una vida digna, para que se cumpla también el cuarto pilar del estado del bienestar, para que cualquier ciudadano, para que nos entendamos, cualquiera que sean sus necesidades, pueda desarrollar un proyecto de vida digno. Vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer con Marian Alcalde. Ella es responsable de políticas sociales en Comisiones Obreras. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a hablar un poco de cuál es la situación en estos momentos de las personas que cuidan en España y en concreto en La Rioja. ¿Qué perfil tenemos? ¿En quién recae esos cuidados? Tradicionalmente aquí los cuidados siempre han recaído en la mujer, en su casa, lo que creaba esta brecha de género y esto que era un poco beneficioso muy beneficioso para la sociedad y para la familia, pero poco beneficioso para la mujer, ¿no? Poco rentable realmente. Ahora a lo que se tiende desde hace ya unos años, estamos pues desde que salió la ley de dependencia, vamos ya a esta tendencia de externalizar estos servicios de cuidados, pero siguen recayendo en la mujer. Entonces hay que seguir trabajando para que estos trabajos de cuidados se lleven de una manera más corresponsable y sobre todo teniendo al Estado como garante, ¿no? Como has dicho, es la cuarta pata del estado de bienestar y no debe de recaer en manos ni privadas ni internas en casa. ¿Por qué es tan lento? Porque estamos hablando de que en el año 2006 se consagra esa ley de atención a las personas dependientes, pero aún así todavía queda mucho por hacer. Bueno, estas cosas son lentas. Primero, se echa mucho en falta el que haya una verdadera coordinación entre todos los estamentos implicados. Nosotros siempre pedimos que estas cosas, a través del diálogo social, encauzarlas en las negociaciones, ya que tiene que ser una cosa muy transversal entre distintas consejerías, distintos gobiernos. No puede ser solamente gobierno autonómico, ayuntamientos, pequeños ayuntamientos, el gobierno estatal. Tiene que haber una verdadera coordinación, ¿no? Lo ideal sería tener una ventanilla única a la que el ciudadano podría acercarse, hacer una valoración rápida y pronta de sus necesidades y el Estado garantizar esas necesidades lo más ágil posible. Bueno, vamos por partes. Dábamos datos al principio del programa diciendo que vamos progresivamente a una comunidad más envejecida. Estamos hablando de los mayores de 65 años, serán casi el 30% de la población en 20 años. ¿Hacia dónde tienen que dirigirse esas políticas y hacia dónde avanzamos para que todos tengan ese derecho a ser cuidados y de la mejor forma posible, ¿no? El Gobierno sí que aprobaba ya hace unos meses un plan, unas líneas maestras para dirigir lo que decimos, ¿no? Que se cambie ese modelo de cuidado. ¿Hacia dónde va dirigido ese modelo? Sí, hasta ahora digamos que nos empezaban a preocupar los cuidados cuando la persona ya pasaba los 65, 70, 80 años. Y entonces la idea era, venga, creación de residencias, metemos a las personas ahí, no. Ahora la tendencia de los cuidados, y es a donde tenemos que ir y avanzar como sociedad, es plantearnos los cuidados como algo muy paulatino y desde la infancia. Entonces, empezar a cuidar desde que somos pequeños, desde 0 a 3 años,
seguir esos cuidados en la adolescencia, seguir esos cuidados en la edad adulta y ya seguir los cuidados en las edades más avanzadas. Apostar siempre por un envejecimiento activo, ¿no?, que se habla mucho, pero eso incluye temas de salud mental, temas de sociabilización para evitar que las personas estén solas. Influye en muchos ámbitos y tiene que estar comprendida, ya te digo, no esperar a que la persona sea adulta cuando ya no pueda valerse por sí misma, sino empezar a trabajar desde antes ese campo. En España, como decías, los cuidados están organizados o llevados más por mujeres, es un sector muy feminizado, pero sí que se quiere en este plan mejorar lo que son las condiciones laborales y salariales, ¿no? Es Claro. un sector muy precarizado. Hasta ahora se daban muchos permisos, pero la gran mayoría de ellos no eran retribuidos, con lo cual no eran efectivos a la hora de conseguir esa corresponsabilidad que nos interesa, ¿no? Nos interesa como sociedad. Si los permisos siguen siendo no retribuidos, al final la persona que accede a esos permisos para el cuidado, me da lo mismo que sea de persona dependiente, de hijos, de personas mayores, tal, la persona que se coge esos permisos laborales siempre va a ser la mujer, que normalmente tiene un puesto de trabajo en el que gana menos dinero, tiene un cargo de menor responsabilidad. Entonces, hasta que no se vayan cambiando todas esas cosas, hay que empezar por los permisos que sean retribuidos para que tanto el hombre como la mujer se los puedan coger. El 82% de los afiliados a la Seguridad Social que trabajan en servicios sociales son mujeres. O sea, a la hora de buscar también un empleo también te puede tener o formar una barrera, ¿no?, a la hora de que puedan elegir entre un hombre y una mujer sabiendo a lo mejor cuáles son tus cargas, ¿no?, familiares. Sí. Hombre, lo de las cargas familiares y la doble labor de la mujer sigue existiendo todavía, ¿no? Y es una losa que llevamos encima. Siempre tienes la doble jornada laboral, siempre tienes... Pero bueno, son cosas que habrá que ir cambiando, sobre todo trabajándolo, pues eso, desde los permisos, en negociación colectiva, mejorando las condiciones laborales, ¿no? Sobre todo en este sector de los cuidados, que hay muchas mujeres, se está trabajando también por el tema de la formación, para dar esa formación profesional, que claro, todo el mundo tiene derecho a tener unos cuidados profesionales de mayor calidad y lo mejores posibles, ¿no? Para eso hay que formar a este sector, a este colectivo. No vamos a mirar a otro lado y vemos como en nuestra sociedad y en nuestras calles la mayoría de las personas mayores van acompañadas por mujeres de origen extranjero, suelen ser mujeres que tienen una alta vulnerabilidad, muchas veces están sin contratos, sin papeles, hay que poner en valor este trabajo de los cuidados, hay que poner en valor el trabajo y la labor que se hace, y eso tiene que ser, pues eso, mejorando su calidad laboral y mediante negociación colectiva y con la intervención del Estado. Así es. De todas formas, las competencias en lo que son los cuidados, los servicios sociales, los llevan las comunidades autónomas, ¿no? Hay que decir también que la mayoría de las residencias que tenemos son privadas. Se soporta mucho más número, solo un 14% creo que son de titularidad estatal. Ahí los servicios sociales de cada comunidad autónoma tiene un papel principal, ¿no?, y primordial a la hora de llevar esto que estás comentando, ¿no?, de que se pueda hacer todas esas Hay que aumentar los presupuestos, hay que irse preparando para lo que nos viene. Como tú has dicho, en 30 años vamos a tener una pirámide generacional bastante distinta a la que hemos conocido hasta ahora. Los presupuestos se tienen que ir preparando, y no solo para la construcción de residencias, sino para ir trabajando en otros modelos de convivencia, ¿no? Hay propuestas sobre la mesa de no residencias, sino cooperativas de vivienda que tengan compartidos los servicios
básicos y necesarios que pueden necesitar esas personas mayores sin necesidad de que sea una residencia, ¿no? Es ver un poquito lo que se está trabajando en otras partes de nuestra geografía, ¿no? Incluso en Cataluña hay ya proyectos de este tipo, y apostar por el cuidado de las personas profesional y de calidad. Sí, porque estamos en tendencia a eso, que no solo sean residencias, sino que exista el apoyo a domicilio, la teleasistencia también, ¿no? Los centros de día, a lo mejor. Claro, no todo el mundo quiere ir a una residencia, ni lo necesita, además. O sea, depende cómo sean tus condiciones de vida, tú puedes seguir viviendo en tu casa teniendo unas condiciones de vida saludables si tienes apoyo de las instituciones, ¿no? Si tienes un apoyo de servicios sociales con una persona que te venga a casa a cumplir esas necesidades, perfecto. No es café para todos, ¿no? Habrá que mirar a cada persona lo que necesita, dependiendo de su edad y sus Va a ser imposible, además, que haya tantas residencias para todo el mundo, ¿no? O sea, hay que trabajar en ello, ¿no? Hay otros modelos. Nosotros en el sindicato hemos valorado como una inversión y casi 1 millón de puestos de trabajo en todo el Estado. O sea, no es tontería lo que se viene, hay que tomárselo en serio, hay que apuntar en los presupuestos ya partidas importantes para el tema de los cuidados, y sobre todo apostar por esa profesionalización de los cuidados y de calidad, ¿no? Pensar también no solamente en las personas que son cuidadas, sino en las personas que cuidan, ¿no? Esos sectores laborales que son unos trabajos duros y que necesitarían también unas condiciones laborales acordes, ¿no? a cómo están. Pues Mariana, alcalde, muchísimas gracias. Es un tema muy serio en el que hay que ponerse a trabajar desde ya. Gracias, buenas noches. Gracias a vosotros. Bueno, hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos con la tertulia. Hasta ahora, no se vayan. Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos a saludar ya a Ángel Íñiguez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, María. Olivia García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Y Óscar Guizabal, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Bueno, tenemos una larga e intensa mesa de tertulia con diferentes asuntos. Vamos a empezar por el bolsillo. Vamos a hablar de las tasas municipales de basura. Hoy el portavoz del grupo del Partido Popular en la capital, Miguel Sainz, ha dado una rueda de prensa y ha dicho que la nueva tasa de basura, a la que ha denominado el tasurazo, está lejos de un escenario ideal y más justo, y ha dicho que es una trágala del Gobierno de España que ataca los bolsillos de los españoles y violenta la autonomía municipal. Ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa, como decimos, en la que junto con la concejala popular Patricia Sainz también ha criticado que esta nueva tasa de basuras, que se pondrá en funcionamiento en enero de 2025, carece de un criterio objetivo que permita aplicar la progresividad. Sánchez nos miente cuando habla de que la tasa era obligatoria. No, la tasa era potestativa para los Estados miembros. Había otras políticas que no se han puesto en marcha. Y esta es la primera cuestión en la que este fariseísmo que viene de Madrid pone de manifiesto yo diría el bajo compromiso del señor Sánchez y de todo su gobierno con este país, con las autonomías y con los ayuntamientos. La tasa no era obligatoria, pero en España la han hecho obligatoria por ley, porque ellos no han hecho los deberes estos últimos 4 años. Esta es la novedad que tenemos, si es potestativa o no es potestativa, si ha sido obligatoria. Yo recuerdo que la tasa se va a incrementar porque ahora entran los metros cuadrados, el número de personas que habitan en esa vivienda y la categoría fiscal también de la calle donde vivimos. ¿Quién quiere empezar?
Yo la verdad que desconozco en profundidad el asunto. Me parece que procedía de una directiva europea, ¿no? Sí. Entonces, en materia de derecho europeo hay dos tipos fundamentalmente de normas. El reglamento, que es de aplicación obligatoria para todos los Estados, una vez se aprueba en el Parlamento, y luego la directiva, que tienen que transponerla a los Estados a través de una ley nacional, pero también es de obligatorio cumplimiento. Otra cosa es que se pueda compasar el ritmo, pueda haber adecuaciones. Por lo tanto, si es una directiva, en principio es de obligatorio cumplimiento. Cosa diferente es que el Gobierno de España hubiera podido introducir adaptaciones y acompasar el ritmo, en fin, pues para que la subida no fuera tan precipitada, tan exagerada como se ha concentrado ahora en el próximo ejercicio fiscal. De todas maneras, habrá que esperar a que se publiquen las nuevas ordenanzas fiscales para ver el detalle concreto y cómo puede afectar individualmente a cada ciudadano. Bueno, nos va a afectar, ¿eh? Y se va a notar. Sí, yo la verdad que yo haría dos reflexiones. Por un lado, que me parece algo bastante preocupante porque va a afectar, ¿no? De hecho, la semana pasada ya daban algunos datos en concreto en Logroño, me he apuntado por aquí. Como ahora va a depender un poco de la categoría de la calle, de la superficie de la vivienda y del número de personas que hay en la vivienda, lo que explicaban es que dos viviendas en una misma calle con 4 personas viviendo. Una vivienda de 120 metros ahora mismo paga 58 euros, una vivienda de 65 metros ahora mismo paga 58 euros. Dentro de unos meses, la de 120 metros va a pasar a 138 euros anuales. Es una subida, vamos, la de 65 metros va a pasar a 71 euros y medio al año. Entonces, hay que tener en cuenta que estamos hablando de cifras que para muchas familias, evidentemente a todas las familias nos van a doler, pero para muchas familias pueden llegar a ser un verdadero problema en un momento determinado. Entonces yo creo que lo principal es poner el foco ahí, ¿no? Y en cómo vamos a compensar este palo que se le va a dar a las familias, porque la realidad es esa, ¿no? Por lo que sea. Y a partir de ahí, a mí hoy me ha chocado estas declaraciones cuando precisamente hace una semana salía el concejal de Medio Ambiente del mismo ayuntamiento, del mismo equipo de gobierno, explicándonos pues que era una transposición de la directiva europea, que tenía que ser así, nos explicaba cómo iba a ser y no se hablaba en ningún momento de todo esto, ¿no? Entonces me ha chocado un poco una semana después, cuando la gente se empieza un poco a cabrear, madre mía, ¿cuánto nos va a costar? De repente este ataque que evidentemente desconozco, porque desconozco lo que otros podéis saber a lo mejor legalmente, pero me ha chocado ese cambio de discurso del mismo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Logroño en cosa de 6-7 días. Sí, ha sido llamativo. No sé cuál es el caso en Calahorra. ¿También estáis cabreados en Calahorra con este asunto? Es que el caso es muy similar al de Logroño. Daros cuenta que en Calahorra, que es de donde yo provengo y donde se va a implementar también esta tasa obligatoria para todos los municipios, pues al mismo ejemplo, una vivienda de 50 a 100 metros, en Calahorra pagábamos una tarifa de 50 euros congelada desde hacía más de 20 años y ahora va a pasar a pagar pues una vivienda de unos 50 metros, pues 70 euros. Una vivienda de 90 metros, 81,30. Una vivienda de más de 100, de entre 100 y 150 metros cuadrados, 92,85. Y una vivienda de más de 150 metros, pues 104,15. Esto viene de la Ley Orgánica de 7/2022, que tiene un nombre muy peculiar, por hacer un poco de historia, que es la Ley de Residuos y Suelos Contaminados por una Economía Circular. Solo le ha faltado el sostenible, que nos encanta meter esta palabra en las leyes, ¿no? Esto viene del 2022 porque a mí me tocó llevarlo en su día por una prestación consorciada que había sobre residuos y era un efecto colateral de esta ley, ¿no? Sí que a mí me parece sorprendente, así como comentaban los compañeros en la mesa, pues de que ahora se habla de esto cuando, por ejemplo, esta subida de la tasa de basuras prácticamente, aunque venga de una disposición europea, se podía haber pactado. Yo sé que en el 2022 esta ley se intentó pactar entre los grandes grupos políticos, se intentó pactar con el PP se abstuvo porque no se llegó a ningún consenso. Se podían haber hecho otras fórmulas para que no fuera tan impositiva y tan perjudicial para las familias y no se llegó a ningún acuerdo. Yo creo que por ahí van el tema del portavoz del Ayuntamiento de Logroño. Yo también quería destacar que ahora, por ejemplo, en mi caso, en Calahorra, el Partido Socialista ha salido en tromba diciendo que esto es una barbaridad, cuando en el pleno del 27 de junio del 2022 se llevó precisamente esta prestación consorciada que yo defendí y que llevé el tema, que nosotros nos abstuvimos y salió adelante con los votos del Partido Socialista. Entonces,
Este juego político a mí no me gusta nada. Es decir, si nos suben la tasa, tendrá que tener una compensación por otro lado, porque oiga, yo reciclo, yo llevo la materia orgánica por un lado al contenedor marrón, yo reciclo y enseño a mis hijas las 3 R's, reciclar, reducir, ¿no? Y reutilizar, ¿no? Entonces, a mí nadie me paga por meter el cartón en el contenedor de cartón o en el de envases, ¿no? Entonces, si nos van a duplicar prácticamente la tasa, en mi caso es un 80% lo que me sube la tasa, por lo menos que tenga una compensación. En Calahorra existe la compensación para personas mayores de 65 años, que es un 50% en la reducción de la cuota, con lo cual, si antes pagaban 25 euros, pues bueno, ahora van a tener que pagar, depende de los metros cuadrados que tenga su vivienda. Pero sí que nos podemos ahorrar un 5% si todos los impuestos los dividimos en tres partes. Yo lo tengo así. Pues un 5% me ahorraré, pero claro, yo creo que deberían de haberlo madurado más, que se deberían de haber traído medidas para las familias, que venimos de una inflación en el mes de octubre del 4%, de una subida, una montaña rusa de carburantes que ahora sube, que ahora baja, el gas, la luz. Yo creo que meterle este gasto extraordinario a las familias, venga de donde venga, me parece mal, me parece muy mal. Yo es que estoy de acuerdo con lo de la compensación, porque a mí otra de las cosas que me choca es que, bueno, hasta ahora el ayuntamiento, yo según he estado viendo un poco, el ayuntamiento hasta ahora asumía algo más del 33% del coste del servicio, pero ahora el servicio lo tienen que asumir las familias. Al ayuntamiento le va a suponer un ahorro. Que hay algún incentivo positivo, claro. Entonces, quiero decir, a las familias se nos va a agravar, a las familias, y no olvidemos a los comercios, a la hostelería. Entonces, al ayuntamiento, lejos de suponerle un coste adicional, le va a suponer un ahorro, porque es la parte de servicio que aportaba y que ahora va a dejar de aportar. Entonces, bueno, las cosas son como son. Está muy bien que ahora, bueno, está muy bien, no, a mí no me gusta nada, pero es la realidad. Ahora se echan unos los trastos a la cabeza de otros, como pasa absolutamente siempre. En Calahorra es el PSOE el que no está de acuerdo, aquí es el PP. Bueno, en fin. ¿Qué incentivo vamos a tener los ciudadanos? Porque si el ayuntamiento va a tener ese ahorro de muchos miles de euros que vamos a asumir nosotros, no sé, pues algún incentivo puede haber, que luego nos gusta mucho decir que vamos a bajar no sé qué impuesto y no sé qué. Entonces, y luego, por otro lado, a mí me gustaría que, dado que vamos a pagar el servicio a precio de oro, por lo menos se preste un buen servicio, porque la realidad es que hay muchas veces que vas por la calle, los contenedores están llenos a horas que no tienen que estar. Me hace mucha gracia que también siempre se culpa al ciudadano que tira la basura cuando no la tiene que tirar, pero la realidad pura y dura es que hay muchas veces que en mitad de la noche e incluso por la mañana los contenedores están llenos, que el servicio no se presta como se tiene que prestar. En el casco antiguo tenemos el problema que tenemos con los establecimientos. Entonces, a mí me gustaría esas dos patas, ¿no? Que por un lado se nos diga cómo se nos va a compensar ese ahorro que va a tener el ayuntamiento a costa del bolsillo de los ciudadanos, venga, insisto, de donde venga. Y por otro lado, que se nos garantice que el servicio que vamos a pagar a un precio de lujo se preste como un servicio de lujo. Además va a ser una recogida un poco más selectiva, ¿no? Más personal, ¿no? Hay en ciudades ya como por ejemplo Zaragoza, en Pamplona ya se han puesto unos contenedores especiales que van incluso con la tarjeta, porque eso también te eximen de pagar más, ¿no? El que lo hace mejor paga menos, ¿no? A ver, es que hay muchas variantes. Está el servicio puerta a puerta, está el chip por volumetría para saber el tonelaje que lleva cada contenedor, los kilos que lleva cada contenedor, y luego está también el País Vasco, que es el que mejor lo hace sin duda alguna, que tiene una tarjeta para poder abrir el contenedor. Coincido plenamente con lo que decía ahora Olivia. En Calahorra hemos tenido la suerte de que el contrato anterior de servicio de limpieza viaria termina ahora en diciembre del 24 y ha entrado un servicio nuevo. Hablo de limpieza viaria. Pero el servicio de recogida de voluminosos, me da igual tanto envases como sólido urbano, etcétera, está en vigor porque nosotros estamos consorciados. Calahorra tiene un consorciado con 5 municipios. Pero efectivamente, este ahorro que le va a suponer a los ayuntamientos, aunque venga del gobierno de Sánchez en este momento, ¿no?
tiene que repercutir de alguna manera o en un ahorro o en un descuento de tasas o en una calidad de vida mejor, ¿no? Yo creo que se podía, y vuelvo otra vez a la negociación entre los grandes partidos por lo menos, el haber tenido la capacidad de negociar. Muchas veces no se quiere porque el de enfrente es de otro color político o porque viene de otro espectro, ¿no? Pero yo creo que actualmente en Calahorra, y por daros un dato, se recaudan 721.000 euros de las tasas de esa tarifa plana que os decía de basuras, que lleva más de 20 años congelada, y el servicio cuesta 1.425.000. O sea, hay que recaudar un 98% más en Calahorra para cumplir con esta norma, ¿no? Y luego imputarlo a los ciudadanos. Creo que se podía haber hecho de otra manera, creo que se podía haber hecho de una forma más elegante y sin imposición por parte de, en este caso, de Sánchez, ¿no? Queda feo. Nos podían haber avisado desde el 2022, que yo tengo conocimiento de esto y me toca porque lo conocía, no por otra cosa. Pero se nos podía, yo creo que han tenido tiempo suficiente para tomar otras medidas y decir, oiga, pues al que recicle, mire, va a tener un descuento en la tasa de basura de un 25%. ¿Cómo se demuestra? Bueno, pues de muchas maneras. Un chip, una tarjeta, se pueden hacer muchas cosas. Hoy en día la tecnología, gracias a Dios, nos ayuda mucho, ¿no? Y se podía hacer. Pero yo creo que estamos en esa crispación constante, ¿no? De echar la culpa a todos a uno y no buscar la solución. Creo que se puede buscar una solución que nos pueda venir a todos. Al final somos familias los que nos repercuten, porque también hablábamos de la hostelería y el comercio. En Calahorra yo recuerdo que se pagaban 174 euros más o menos el comercio y unos 400 y pico la hostelería, y ahora es el 100%. O sea, vas a tener que pagar el doble, con lo cual los precios de los comercios van a subir también, del producto, con lo cual la inflación, si en octubre subió un 4, pues a partir de enero pues estará disparada, ¿no? Y otra vez volvemos en esa vorágine de precios que, aunque los sueldos hayan subido a un determinado sector de la población, no compensa con esta calidad, ¿no? Yo recuerdo que hace 4 o 5 años lo que yo cobraba me llegaba para mucho más de lo que llega ahora, porque es que ahora la cesta de la compra está disparadísima, por poner un ejemplo, ¿no? Pero yo no sé si estamos preparados, porque como decías, en Navarra, y ahí estamos viendo Navarra o País Vasco, estamos viendo esos contenedores con esas tarjetas especiales. Claro. Aquí, yo no sé si el Ayuntamiento de Logroño o no sé si en Calahorra van a comprar este tipo de contenedores para poder beneficiarnos de alguna manera, ¿no? Porque esto ya es en enero de 2025. Yo creo que los ayuntamientos ya asumen demasiadas competencias ya. En nuestro caso, como es un consorcio, debería de ser el Gobierno de La Rioja, que, oiga, también tiene algo de responsabilidad y también recauda muchos más millones que el Ayuntamiento de Calahorra, que tiene un presupuesto aproximado de unos 30 millones de euros al año. El presupuesto, si no me equivoco, del Gobierno de La Rioja son 2.000 millones. Yo creo que ponerle pasarle el teléfono, ¿no? Y un reconocimiento a las familias que no contaminen tanto, porque la normativa te dice que el que contamina paga, ¿no? De acuerdo, pero el que recicla debería de tener, pues bueno, un descuento, ¿no? Al menos, ¿no? Pues yo creo que no sería nada difícil. A nivel medioambiental, oye, los que estén consorciados, o dar una subvención por parte del gobierno a los ayuntamientos que cumplan y que impongan este tipo de servicio. Como digo, País Vasco es ejemplar, pero no de ahora. Yo llevé hace muchos años ya el tema de recogidas, por eso tengo los datos, pero ya el País Vasco hace 10 años ya lo tenía. En Donosti, en San Sebastián y en otras capitales vascas, ¿no? ¿Por qué no se ha hecho? Bueno, eso ya sería otro debate. Bueno, puedo lanzar solo una pregunta, que a lo mejor Olivia o Óscar lo saben mejor. ¿Cómo va a aplicar esta subida de la tasa de basuras a apartamentos turísticos? Porque es que hasta ahora mismo tributan como vivienda, porque no se considera actividad económica. Entonces también por eso digo, también podría ser otra vía para minimizar el impacto que están causando en los centros históricos, pues aprovechar esa subida e imputarles una subida mayor, porque también causan más basuras. En Calahorra se ha imputado a los supermercados a las superficies de más de 2.000 metros cuadrados, para que no sea tan... porque claro, si le metes ya a los hoteles pequeños y tal, entonces se ha ido por ahí, pero me parece una buena idea. Igual alguien que nos esté escuchando que tome, porque yo les comentaba a mis compañeros, vengo de un viaje la semana pasada donde un hotel 2 noches eran 500 euros, no había nada más barato. O sea, es que es tremendo y es terrible el salir a cualquier cosa por trabajo. O sea, al final tienes que buscarte la vida en apartamentos turísticos que sean más
baratos y tal, pero me parece una medida buena. Es que ahora mismo me consta que no, o sea, la tasa de basuras que pagan es correspondiente a vivienda, porque no se les considera actividad económica. No debería serlo, Entonces, sí. lo que pasa es que también es un criterio de la agencia tributaria. Entonces, no sé qué capacidad tendrán los ayuntamientos para intervenir ahí. Hay que hacer a través un de la llamamiento ordenanza, a María Jesús Montero y que trabaje. Bueno, pues ahí dejamos esa pregunta en el aire. Vamos con más cosas. Vamos a hablar de esa conferencia de presidentes. Todavía no se tiene la fecha, pero sí que sabemos que el PP ha conseguido incluir lo que es la financiación autonómica en esa conferencia sin fecha, que abordará también otros temas como la inmigración, los recursos sanitarios y la vivienda. Lo que han pedido desde Cataluña es que se hable del sistema del reparto económico con un espíritu constructivo y no desde la bronca. ¿Cómo lo veis? Complicado. ¿Verdad? Empezar a Es que yo ahora mismo hablar de política y hablar de pacto. Eso, de acuerdo. De que no haya bronca y de que haya acuerdos me parece, por desgracia, absolutamente complicado, cuando al final la realidad es que la mayoría de los presidentes y presidentas que acudan a ese encuentro no van a ir representando a los ciudadanos y ciudadanas de su comunidad, sino a su partido. Entonces, partiendo de esa base, creo que es absolutamente complicado alcanzar esos acuerdos y que no acabe todo en más ruido, en más bronca, porque bueno, pues desgraciadamente hemos perdido muchísimo la fe en la política porque nos han obligado a ello. Vamos, no creo que ello sea una isla, sino que creo que es un poco lo que nos pasa, ¿no? Me gustaría creer que va a haber lealtad institucional, me gustaría creer que los presidentes van a acudir en calidad de presidentes de sus comunidades autónomas, que el presidente del Gobierno de España va a acudir en calidad de presidente de todos los españoles, pero la realidad es que no va a ser así. Entonces, ¿me parece una buena noticia que se hable de financiación? Sí, por supuesto, porque se lleva mucho tiempo haciendo ruido y creo que es el momento de que, bueno, el PP lleva mucho tiempo diciendo que basta ya de conversaciones bilaterales, de hecho por eso Ayuso no iba a hablar con Sánchez, porque tenemos que hablarlo todos juntos en una mesa. Bueno, pues se va a hablar todos juntos en una mesa, con presencia de Cataluña, que es lo que interesa. De ahí a que no haya bronca o que haya resultados o que haya algo, es que yo sinceramente soy absolutamente escéptica y no lo creo. Creo que habrá una foto, creo que a raíz de esa foto después estaremos días y semanas escuchando conversaciones e incluso no conversaciones, sino bueno, pues titulares de filtraciones de este dijo, el otro apuesta por tal, el otro. Entonces me parece que va a acabar en la bronca. Yo es como lo veo, por desgracia. Ángel, ¿cómo lo ves tú? Pues con el asunto de la financiación yo creo que solo hay una manera en la que los grandes partidos se pongan de acuerdo, y es que confíen puramente en los perfiles técnicos que ya han abordado esta cuestión, porque la verdad que entre los economistas hay un consenso muy grande en cómo se tendría que reformar el sistema, que tiene cosas positivas, y luego, bueno, pues el sistema en 2011 introdujo 3 artefactos para hacer compensaciones individuales a cada comunidad autónoma, que es lo que termina de desequilibrarlo y desestabilizarlo completamente. Entonces, yo creo que el consenso entre los economistas es muy amplio. Me remito a los informes de FEDEA. Ya hubo una comisión de expertos en 2017, porque claro, el sistema de financiación autonómico lleva caducado en realidad, o prorrogado mejor dicho, desde 2011. O sea, ya es un problema que vamos arrastrando desde hace tiempo y que se ha ido compensando pues con actualizaciones de crédito, transferencias de crédito, en fin, con parches. Y FEDEA tiene una propuesta que reúne el consenso de los expertos economistas en la materia, que yo creo que sería el punto de partida. Y luego, respecto a los temas que se van a abordar, pues yo en particular he hecho falta uno que me parece, o dos diría incluso, que me parece que también tiene un carácter estratégico y que se deberían abordar en esa reunión. El primero, la cuestión económica relacionada con la productividad. O sea, España tiene un problema en la productividad económica que es verdaderamente desesperante, porque durante todo el siglo XXI, me parece que el otro día leí el dato y era que habíamos aumentado la productividad un 0,1 o un 0,2%. Esto implica que el PIB aumenta porque hemos recibido, por suerte, mucha inmigración que está sosteniendo la economía, pero claro, luego vas al dato del PIB per cápita y como está más repartido entre la población, resulta que no hemos crecido nada, todo lo contrario. De hecho, en términos de poder adquisitivo, se había aumentado un 2% en 24 años, o sea, verdaderamente es empobrecerse.
Y luego la cuestión demográfica, que yo la vincularía también a la inmigración, o sea, cómo vamos a lograr que el sistema puede ser sostenible porque hay individuos, habitantes suficientes para sostener el sistema. Si no, no quedará otra que reducir el volumen de la administración porque no seremos capaces de sostenerlo. Es que ya razón, es que yo creo que se va a abordar el problema de la inmigración. Hablando seguramente solo con expulsiones efectivamente, o desde un punto de vista absolutamente negativo y además, bueno, lo que habrá que oír ahí, partiendo además creo de muchos datos erróneos, porque son los que circulan y los que tal, y no se va a abordar ese problema demográfico que precisamente puede solucionar en buena parte, o debe solucionar, o está solucionando, o manteniendo al menos la inmigración. Las comunidades autónomas, de acuerdo que en la ejecución colaboran, en la ejecución de competencias de inmigración, pero es que no tienen nunca capacidad de decisión, con lo cual llevarlo esto a un foro en el que van a estar el Estado y las comunidades autónomas, cuando las comunidades autónomas lo único que pueden hacer es cumplir las directrices que marque el Estado, pues no sé qué margen de negociación tienes. Es que si lo ciñes a estos elementos, parece que se va a abordar la inmigración como el reparto, que me parece terrible hablar del reparto de menores inmigrantes, cuando realmente ojalá nos diésemos cuenta de que es el menor de nuestros problemas, igual que cuando hablamos de vivienda, ojalá nos diésemos cuenta que la ocupación es el menor de nuestros problemas, por mucho que nos quieran hacer creer lo contrario. El problema es que no podemos pagar viviendas, que la gente no puede emanciparse siendo joven ni siendo adulta, que estamos compartiendo viviendas personas totalmente adultas con puestos de trabajo y con salarios todos los meses. Entonces me parece que al final se está poniendo el foco en lo que ha sido mediático con un interés evidente, bajo mi punto de vista, y no en los problemas reales, que son los que nos afectan a un porcentaje altísimo de la población, que es voy a cobrar o no voy a cobrar pensión cuando me pueda jubilar, es que me voy a poder jubilar o no, y cómo voy a pagar mi vivienda, qué hago cuando me suben el alquiler, qué hago cuando no puedo acceder a la compra de una vivienda aunque lleve 25 años trabajando. Yo creo que son los problemas a los que debería irse en este. Es que más. Bueno, pero el problema de la migración también es muy importante. No, es relevante. En Canarias lo están sufriendo. Pero hay que ver cómo lo abordan, porque es que es competencia estatal. Sí. En la vivienda, por ejemplo, a mí me interesaría mucho que en esa reunión también estuviera representada la Federación Española de Municipios, porque es que en materia de vivienda los municipios también tienen muchas cosas que decir. Entonces, pues que estén las personas, los órganos que pueden ejecutar las decisiones que puedan salir de esa conferencia. Óscar. Bueno, pues por partes, respecto a la financiación autonómica, me parece una muy buena noticia que se haya incluido este punto dentro de la reunión de presidentes y que tenía que estar. O sea, no vale lo de, no, abordamos otros temas que son importantes, pero la financiación autonómica no. Me parece que es un logro por parte del Partido Popular conseguir que se meta este punto dentro de la reunión con Sánchez. Creo que estos últimos meses ha sido una huida hacia adelante, lo de convocar a presidentes cada viernes, hoy convoco a 2, mañana convoco a 3, y es por ganar tiempo para intentar dilatar ese problema que tenemos con los presupuestos generales del Estado. No olvidemos que Junts le ha dicho que como no tenga su propia financiación particular, que se olvide de presupuestos en 2025. Entonces, volvemos otra vez al juego de la política, ¿no? Vamos a ganar tiempo por aquí, los asesores me dicen esto, ahora convoco a 2, ahora convoco a 3, pero no convoco lo que es realmente importante. Yo creo que esta reunión ya se debería de haber hecho, se debería de haber abordado la financiación autonómica, y somos un Estado en el que compensamos unas comunidades con otras. No puede ser que una comunidad autónoma tenga más privilegios solamente porque tiene 7 votos. Yo eso lo he defendido y lo defenderé absolutamente siempre, porque los demás también tienen derecho. Oiga, nosotros somos pequeños, La Rioja podíamos ser perfectamente un barrio de Madrid, pero también tenemos nuestros derechos y nuestros problemas en infraestructuras, en conexiones, en AVE, en vuelos, etcétera, etcétera. Y creo que son temas que son directamente abordables y que hay que establecer en el ámbito económico, ¿no? Por otro lado, la inmigración. La situación es insostenible. Hay que oír al gobierno de Canarias. A mí me ha tocado viajar allí por trabajo y no os hacéis una idea cómo están. O sea, si habéis podido viajar a las islas, o sea, hablando con los vecinos, es que es tremendo la situación que tienen. O sea, desde hacinados, allí viene todo el mundo, o sea, niños, bebés, mujeres embarazadas. Es que, y también me gustaría hacer hincapié en una cosa, Europa, ¿qué está haciendo? O
sea, ya vale, acabamos de salir en junio de unas elecciones europeas. Tienen que abordar este tema, pero tanto el gobierno como la oposición, pero Europa también. No puede ser que seamos la puerta de Europa, pero solo para lo que les interesa. Porque, oiga, la gente que viene, y yo estoy totalmente en contra de ese reparto de a ti te corresponden no sé cuántos mil, a ti tal, no estoy de acuerdo, pero también creo que debería de haber filtros. Oiga, ¿cuánta gente necesitamos? Decía el comisario de Comisiones Obreras que había 1 millón de personas sin trabajo y que había que abordar primero a esa gente que tenemos actualmente antes de traer a más millones, ¿no? Decía la ministra, creo que era de Igualdad, que en los próximos años teníamos que tener 50 millones de inmigración. Oiga, vamos a ver, primero creo que hay que poner medidas, es decir, la gente que venga, por supuesto, pero con su contrato de trabajo. Oiga, es que hay trabajo, claro que sí, pero lo que no puede ser es que entre todo el mundo y sin ningún tipo de control, ¿no? Yo creo que se deberían de establecer protocolos con un pacto de Estado con todos los partidos o la gran mayoría de los partidos y llegar a algo consensuado. También coincido en que los presidentes deben de ir a defender los intereses de cada comunidad autónoma y de cada ciudadano. No tienen que ir ahí a la gresca y a la riña, ¿no? Sino a buscar soluciones. Hablamos exactamente de lo mismo de la tasa de basura, es exactamente igual, ¿no? El tema de la vivienda. El tema de la vivienda a mí me preocupa. Los que tenemos familia y somos padres, aunque sean pequeños, esto es un futuro que lo tenemos encima. Es decir, es engordar para morir, ¿no? ¿Cuántas veces se ha hablado, esta va a ser la legislatura de la vivienda, voy a construir 50.000 viviendas, es que no voy a prometer 40.000 viviendas, prometo 23.000 viviendas? Oiga, que es que llevan 2 años, 4 años vendiéndonos la misma moto. Pónganse de una vez a trabajar. Recuperen solares. En Calahorra tenemos un problemón con el casco antiguo. Aquí en Logroño tenéis un casco antiguo chiquitín, 100.000 metros cuadrados no llega. Es que en Calahorra tenemos un casco antiguo de casi 500.000 de metros cuadrados. Se nos caen las casas. Oiga, ayúdennos, ayuden a los municipios, como Calahorra muchos, ayuden a los municipios a derribar. Pero que es que el ayuntamiento subsidiariamente tiene que derribar esas casas, pero no son propietarios del terreno. ¿Pero dónde se ha visto eso? Es que deberían de cambiar las leyes o crear leyes para que ese terreno automáticamente se esponjen las calles que son estrechas y se construyan viviendas asequibles para todo el mundo. Es tan fácil como eso. Pero para eso, en vez de prometer, voy a prometer 40... Salía el presidente un vídeo el otro día que veía en TikTok que le salía, fecha no sé, hace 2 años, voy a 40.000, 50... Dicen las cifras tan a la ligera que a mí me cabrea mucho. Oiga, vamos a construir en Logroño 500 viviendas y van a ser 100 aquí, 200 aquí, tal. En Calahorra otras 100 aquí, a nivel nacional, pero dejen de vendernos la moto. Yo creo que la indignación popular llega a un momento de que ya no nos creemos nada de lo que vemos en las noticias, porque cada vez nos dicen una cosa diferente. Es que esas medidas, yo, bueno, el otro día es que me echaba las manos a la cabeza cuando sale el gobierno de España diciendo que es que van a dar una ayuda de otros 200 euros de ayuda. ¿Para qué? Calentar el mercado. Eso es tremendo. Claro, para reventar otra vez el mercado, para que vuelvan a subir los precios de los alquileres, para que tal. O sea, al final es que vamos a abordar los problemas como son, y el problema de la vivienda es un problema muy grave. Y además conlleva muchas otras cosas, porque hay una falta de esperanza en las nuevas generaciones terribles, que lleva a muchos problemas de salud mental. Quiero decir, es una bola muy grande que yo creo que hay que abordar, y hay que abordarla con bastante más responsabilidad de lo que se está abordando hasta ahora por todas las partes. Y respecto a la inmigración, a mí sí que me gustaría apuntar que, al menos bajo mi punto de vista, hay una falta inmensa de solidaridad entre los territorios, entre comunidades autónomas. Yo soy totalmente consciente del problema que hay en Canarias. Me parece, bueno, es que se me ponen los pelos de punta cuando hablo de esto, porque me parece abrumador, pero a mí es que a una comunidad como La Rioja le parezca que con acoger a 9 menores inmigrantes es que cómo vamos a asumir eso, es que yo me echo las manos a la cabeza. Y hablo de La Rioja y hablo de todos los territorios. O sea, el problema está ahí, y esas personas están ahí. Entonces, que hay que tomar medidas, que hay que abordar cómo lo hacemos, que evidentemente Europa tiene muchísimo que decir y no nos puede dar la espalda, y ahí también es el gobierno el que tiene que exigirlo, 100%, pero que la realidad ahora mismo es la que es, y que una comunidad autónoma de 300.000 habitantes considere que 9 menores inmigrantes, que son 9 niños y niñas no acompañados, son suficientes o son demasiado incluso, cuando además no hay que olvidar que vienen dotados de recursos estatales siempre.
a mí me parece una falta de solidaridad entre los territorios terrible. ¿Qué pasa? Que es un discurso que electoralmente es muy complicado. Y esa es otra realidad, que posicionarse en este tema es muy complicado electoralmente y tiene un precio. Bueno, en resumen, no nos creemos mucho lo que dicen los políticos y ya pasamos al siguiente tema. Hablamos de Errejón. Ayer no sé si visteis un poco las declaraciones de Yolanda Díaz reconociendo que Errejón, Íñigo Errejón, no debería haber sido ni diputado ni portavoz de Sumar, pero dice que ella todavía no conocía los hechos. Asegura también que habló con Podemos y con Más Madrid sobre una supuesta agresión sexual en 2023 del ya ex portavoz, pero que la investigación se cerró porque se borró ese tuit que lo denunciaba. Vamos a escucharla. El feminismo y las mujeres han cambiado este país a mejor. El feminismo ha demostrado estos días que no va a haber impunidad. Sea quien sea, se llame como se llame y caiga quien caiga. Aunque desde el primer momento en el que hemos conocido estas acusaciones hemos actuado con prontitud y contundencia, sé que hemos llegado tarde y por eso les pido disculpas. Esa misma tarde me puse personalmente en contacto con Íñigo Errejón. Créanme, tuve una de las conversaciones más difíciles de mi vida. En esta conversación me reconoció actitudes machistas y vejatorias contra las mujeres. El jueves volví a hablar con Íñigo Errejón y, como saben, le expulsamos de todas sus responsabilidades públicas. Directamente le pedí el acta de diputado, el cese inmediato en todas sus responsabilidades orgánicas y, por supuesto, actuar en contundencia. Créanme, si hubiera tenido conocimiento de hechos tan graves anteriormente, habría actuado exactamente igual que lo he hecho esta semana, con la misma contundencia. Yo es que estoy muy cabreada, estoy absolutamente cabreada. Por muchas cosas además, no por una sola. La principal evidentemente es que semejante personaje haya hecho lo que ha hecho y lo que todavía no sabremos si saldrá. A partir de ahí, de lo que ha dicho Yolanda Díaz, yo me quedo con una única verdad, es que el feminismo ha cambiado este país afortunadamente y por eso hay ciertas cosas que ya no vamos a tragarnos como sociedad. Entonces, que no sabían lo que había sucedido, yo no puedo ponerlo en duda porque no tengo los datos suficientes para saber lo que sabían o lo que no sabía. Lo que parece que todo el mundo reconoce es que sabían que Íñigo Errejón tenía un problema. Partiendo de esa base, que se haya mantenido, que se haya aupado y que se haya colocado en la posición en la que estaba ese señor, alguien con un problema, que bueno, ya sabemos de lo que estamos hablando, al margen de que no se supiesen los detalles de todo esto, a mí me parece una cosa gravísima. Dicho esto, sí que me gustaría hacer una aclaración. Ni el consumo de ningún tipo de sustancias ni la salud mental justifican absolutamente ninguna agresión. Porque a mí ayer me decían personas del ámbito político, no, pero es que claro, es que hay que mirar esto, tal. No, perdone, no está agrediendo a la ciudadanía por la calle, está agrediendo a las mujeres. Entonces ahí hay otro ingrediente que es el absoluto machismo y la misoginia de este personaje. Entonces, a partir de ahí, todo lo demás que se diga, por supuesto hay que depurar responsabilidades. Me está doliendo mucho además que creo que las víctimas le importan nada a nadie, ni a un lado ni al otro. Se ha limitado todo esto al juego político, a tú sabías, tú tienes que dimitir en la izquierda y más que en la derecha, no sé qué. O sea, estupideces. Desgraciadamente hay en todas partes. Evidentemente hay que poner más el grito en el cielo hacia determinados personajes como este, que encima han sido adalides del feminismo y de la igualdad. Pero por supuestísimo que desgraciadamente las mujeres sufrimos agresiones de gente de todo signo, de toda ideología, y eso es lo que debe importarnos. Pues estoy de acuerdo en lo que dice Olivia, y es que además yo creo que el descrédito, ¿no?, total de las personas, porque un año y medio, oiga, junio de 2023, qué casualidad que en julio había elecciones. Es que no me creo ni una palabra de las que ha dicho Yolanda Díaz.
Enarbolar la bandera del feminismo a veces conlleva estas cosas. No basta con disculpas y decir, he tenido la llamada más desagradable de mi vida. No, hay que asumir responsabilidades porque los ciudadanos te lo estamos demandando. No puede ser que taparas este escándalo porque te venían unas elecciones, oiga, y luego lo nombras portavoz. Es que no hay derecho. Es que creo que es gravísimo lo que está pasando. Y luego, otra cosa más, oír a cargos de Sumar y a cargos de Podemos, mujeres, decir que entre ellas lo sabían, que entre ellas se habían protegido de este tipo, lo voy a llamar tipo por llamarlo de alguna manera. Oiga, ¿y las demás? ¿Qué pasa con las demás mujeres? ¿Son menos feministas? ¿O no hay que protegerlas de este sinvergüenza? Irene Montero en junio del 2023 era ministra de Igualdad y lo sabía. Es que lo sabían todos, es que lo han reconocido a través del tuit. ¿Me quieres decir que lees un tuit? Ay, no, es que lo borraron. Perdona, que hay pantallazos. Se puede perfectamente saber quién era esa persona. Se podían haber establecido los protocolos. Ahora dice Sumar que es que han puesto en marcha un protocolo de que en marzo... Oiga, las empresas de más de 50 empleados están obligados a tener un plan de igualdad. Las empresas de menos de 50 empleados, cuando te presentas en la administración pública un contrato, tienes que tener cursos de lenguaje inclusivo, cursos de violencia de género, cursos de tal, cursos de cual. Las empresas lo hacemos, ¿por qué los partidos políticos no? Que estáis cobrando de nosotros. Es una sinvergonzonería todo lo que nos están intentando vender. Porque mira, si vienes una rueda de prensa, en este caso voy a focalizar en Yolanda Díaz, y dices, mira, lo siento, se nos ha pasado, lo sabíamos, le dimos más prioridad a que fuera un cargo, porque bueno, pues el tío políticamente podía ser bueno, eso es discutible, ¿no? Pero reconócelo, no nos intentes colar semejante bola que nos estás intentando meter, es que no se la cree nadie a esta señora, y además me indigna que encima nos llame tontos a la cara, porque es que los datos están ahí, es que están ahí, es que es tan fácil de reconocer, y en vez de reconocerlo, intentar colarnos todo esto de, y coincido plenamente, lo de las drogas, y no, es que se drogaba y no, la salud mental, no, oye, no, eso no vale. El neoliberalismo también era el responsable. Bueno, de sus y el heteropatriarcado, ¿dónde está el yo te creo hermana? Joder, es que no puede ser, que lo de los cargos mujeres, a mí me parece una vergüenza. Porque, y además coincido con Olivia, que se ha avanzado mucho en igualdad en estos últimos años, que hay que avanzar, hay que seguir avanzando en muchas cosas, pero por supuesto que sí, pero no puedes coger y decir, ah, no, nosotras lo sabíamos y nos protegíamos entre nosotras, pero ¿cómo tenéis la poca vergüenza? Yo de todo que me genera perplejidad y mucha rabia y mucho enfado, desde luego la carta con la que dimitió Errejón me parece que es la más significativo de todo terrible. El proceso. Es indignante porque al final lo que hace es excusarse, justifica que una persona en su vida pública pueda tener una ética diferente a la de la vida privada, y me parece que este es un debate que sería necesario que todos tuviéramos en conjunto. A mí me parece conveniente que sepamos determinadas conductas que en la vida privada puedan tener los representantes públicos, porque al final a mí me parece muy difícil disociar cómo te comportas en tu vida privada a cómo te comportas en tu vida pública. Entonces, evidentemente yo no tengo... que despedirnos, pero una última cuestión. ¿Creéis que con esto va a desaparecer Sumar o debe de desaparecer? Yo creo que el proyecto de Sumar está en descomposición, o sea, es que está muy tocado. Es que ayer veía unas encuestas en que le dan la mitad de diputados y sin saberse esto. Si no tienes credibilidad, lo pierdes todo. Es el principal capital político que puede tener una marca y no la tiene. Creo que en este punto solo queda la unidad absoluta de toda la izquierda del PSOE y aún así creo que lo tienen muy complicado. Pues gracias, terminamos aquí esta conversación, esta tertulia. Gracias como siempre por venir, que paséis buena noche. Nos vamos, descansen y mañana recuerden, volvemos nuevamente sobre las 9 de la noche. Adiós.